Empezamos, empezamos. Ya se habrán enterado entonces de que ya regresaron del paseo, ¿no? Del paseo de 3 días alrededor de la Tierra en una nave espacial eh, tripulada por personas no entrenadas, ¿no? No científicas, dedicados a, a estos vuelos espaciales. Así es que de acá a unos 30, 40 años, ya no te vas a ir a Machu Picchu, sino un viaje alrededor de la Tierra. Bueno, vamos a ver entonces. Ahí está. El día de hoy, estamos en el capítulo 25. Imagínense. ¿Qué tal, Briosio? ¿Cómo está? Buenos días. Aquí vamos a hablar de la primera ley de Kirchhoff. Vamos a hablar de la primera ley de Kirchhoff. Ahí estoy yo. Ya. Primera ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? Imagínate, le ponen nombres, a veces le ponen una primera ley como algo bastante, eh, de repente complicado, cómo ha podido llegar a esto, pero a veces cuando uno lo detalla, pues se ve que no ha sido tan complicado, ¿no? Quizás porque alguien se ha tomado la molestia de leerlo con pausa, ¿no? O leer algunos antecedentes históricos sobre este tema y lo ha interpretado de una manera correcta, como lo que a veces sucede y seguramente va a suceder con los problemas que vamos a desarrollar. A veces se presenta un problema y a la vista, oh, qué complicado debe ser este caso, pero si lo leemos con calma, quizás no sea tanto así, o quizás sí, o quizás no. En todo caso, sería un 50-50 y para saber si eso no es, habría que leerlo, ¿no? Habría que no dejarlo, sino más todavía que si estamos en esta etapa de preparación. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? Se ve lo que tenemos acá para esta parte. Establece la relación entre la corriente entrante o saliente de un nodo. Así se le llama. Un punto donde convergen cables. Aquí tenemos como ejemplo 3 cables que convergen en un punto llamado nodo. Ahí está el puntito. Puede haber 4, 5, 6, 7, 8 infinidades de ramas que salgan de este nodo, ¿no? Y de hecho los circuitos eléctricos tienen muchos nodos. Pero bueno, estamos aquí. Tenemos 3 foquitos LED. Entonces vamos a ver cómo se encienden estos foquitos. Y no creo que sea algo sorprendente lo que vayan a ver, pero quizá la conclusión, algo podría ser inclusive algo, ni tampoco tan sorprendente. Si lo vemos con calma y con tranquilidad lo que sucede, pues podemos sacar nosotros mismos una conclusión. Observe en cámara lenta. Este es el nodo. Ahora vamos a ver la corriente. Se enciende un foquito, llega al nodo, se reparte y se encienden los otros 2 focos. ¿Algo de espectacular habrán visto en este caso? No creo, ¿no? Bueno, bueno, parece algo lógico, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, la corriente fluye, ingresa, pasa primero por el foco amarillo, luego se divide, se encienden los dos. Bueno, es algo hasta para nosotros, digo, normal, ¿no? No hay nada espectacular. Así, claro. Ese es Made in Perú. No hay copia, que es Made in Perú. No es una copia de Estados Unidos, ni de Venezuela, ni de China, ni de nada. Made in Perú. Ya. Entonces, bueno, esto es algo que ocurre, ¿no? Pero vamos a transformarlo a nuestros gráficos que suelen venir pues en los exámenes
en prácticas, examen de admisión, etcétera, cómo lo colocan, ¿no? En todo caso. Por ejemplo, así se colocaría. Y haríamos el mismo efecto. La corriente va a ingresar por el primer resistor, llega al nodo y se va a bifurcar y la corriente circula. Entonces hice algo, digo yo, vuelvo a repetir, nada espectacular. Pero esta es la primera ley de Kirchhoff. Esa es la primera ley de Kirchhoff. Digo, si esa es la primera ley. Sí, bueno, yo también pudo haberlo dicho, ¿no? Bueno, quizás no con esas palabras que él mencionó, pero sí sacar alguna conclusión. Y de lo visto de ambos casos, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué conclusión sacamos aquí? Bueno, sería algo así más o menos. Tres personas van a pasar por este puente buscando algo. Tres personas están aquí en I1. Hay un grupo de tres personas. Como están buscando algo y encuentran como dos túneles, ¿no? Entonces deciden repartirse. Ya, dos se van a la derecha y uno a la izquierda y se reparten. Dice la semejanza. Si lo veo de esa manera, si lo vemos de esa manera, entonces podemos sacar esta conclusión. La corriente I1 es igual a la corriente I2 más la corriente I3. Y en resumen, en términos de corriente eléctrica, esa viene a ser la primera ley de Kirchhoff, que no lo enuncia así, por cierto, decía de otra manera, pero lo estamos adaptando a lo que nosotros queremos. La primera ley de Kirchhoff señala que la cantidad de descarga eléctrica se conserva. Se conserva. Así, en esos términos que de repente no se pueda captar muy bien. ¿Por qué se conserva? Bueno, es que lo que ingresa, lo que llega al nodo, es igual a lo que sale, se mantiene. Si tres ingresan y llegan a ese punto, y luego se divide, obviamente los divididos también son tres. Entonces, se conserva los tres, la cantidad 3 si tomamos como ejemplo, él se conserva. Entonces, en esos términos maneja, pero aquí lo vamos a manejar de esta manera. La corriente que ingresa es igual a la corriente que sale. En este caso, ingresa uno. Puede ingresar dos y salir dos ramas, por dos ramas, pueden ingresar y salir por una sola. O sea, las combinaciones se pueden dar, pero desde el punto de vista lógico. Esa es la primera ley de Kirchhoff. La sumatoria de corrientes entrantes es igual a la sumatoria de corrientes salientes. Repito, esto ya está, pues, puede haber muchas ramas. 3, 4, 5, 6, 7, n ramas. Y de esa manera lo vamos a trabajar. Vamos a ver ahora una pequeña introducción sobre el tema de lo que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico, circuito, es una trayectoria, para solamente el término de circuito significa una trayectoria cerrada. Circuito de playas, quienes han ido. Ahora que se acerca Halloween, van al cementerio, ¿no? Que hacen un circuito, ahora hay personas que les agrada ir pues, con esos tours, ¿no? Pero es un circuito de cementerio, ¿no? Tiene un nombre, creo. Entonces se apuntan y van pues, ¿no? a recorrer los cementerios. Dice, es una conexión cerrada por medios, en este caso de alambre. Pues vamos a hablar de circuito eléctrico, entonces de alambre, de cable. Entre una fuente de energía y otras que la consumen, que vamos a ver ahora. Circuito eléctrico, figura cerrada. Para empezar, conformada por cables y fuentes y resistores. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver el sentido de la corriente real. O sea, así circula. Del negativo sale la corriente, pasa por el foco, se enciende y llega al polo positivo. Eso es lo real.
¿Y por qué se dice, por qué hago mención a lo real? Que acaso no es así. Bueno, en real sí es así, pero lo que pasa es que antiguamente se pensó, se pensó que la corriente salía del polo positivo como se ve. Y entonces a esto se le llama convencional. Y es la manera como vamos a trabajar, de la manera convencional. Suponiendo que la corriente sale del polo positivo. Y es que en ciencia y como todo, y como ustedes también lo hacen, sin querer queriendo, pero lo hacen, cuando uno va a realizar algo, siempre supone. Y supone, y en base a esa suposición empieza a trabajar. Hay algunos que suponen mal, por cierto, ese es un problema. Pues vas a examen de admisión. Bueno, supongo que voy a desaprobar. Entonces ya vas desaprobado. Supongo que no voy a ingresar, ¿no? Entonces, ya con esa suposición, ¿qué puedo hacer, no? Bueno, vamos con la suposición que sí, pues voy a dar lo mejor de mí, ¿no? Y voy a lucharla, como se dice, al menos, ¿no? Entonces va con uno suponiendo. Y va con eso, con el ánimo y todo lo demás, ¿no? Entonces en ciencia también ocurre así. Ve un fenómeno físico y se da alguna explicación lógica, de alguna u otra manera, y ve que funciona y se queda, ¿no? Como a veces uno supone que algo ocurre, pero tendría que demostrar otra cosa. Entonces, en un inicio se pensó esto. Ya con el descubrimiento, ¿no? de las partículas, Benjamin Franklin y Thomson, eh, y también otros científicos llegaron a la conclusión de que esto no ocurre así, de que son los electrones los que se mueven y no los protones. Ellos pensaban que se movían los protones, no, eran los electrones. Y bueno, todo se corrige, pero al final se queda esto. ¿Por qué? ¿Y por qué se queda de esa manera convencional? Porque en cuanto al fenómeno físico, no sufre cambios. O sea, que circule en un sentido o que circule en el otro sentido, el foco se enciende de una u otra manera. O sea, las leyes de la matemática, todo funciona igual y por eso que se queda, ¿no? Se hace mención nada más. ¿Cómo se coloca? El sentido real, miren ustedes, sale del negativo. Ese es el sentido real. Pero, repito, una vez más, nosotros vamos a trabajar con el sentido convencional, donde la placa positiva, ahí es donde sale la corriente eléctrica. ¿Bien? Y listo, ya tenemos entonces el sentido, ojo, convencional. Sale de la placa positiva. Y aquí vamos a tener la segunda ley de Kirchhoff como regla práctica. La vamos a manejar con un modelo práctico. Aquí también se ve la conservación de la energía. La conservación de la energía es bastante aplicada, pero no se coloca como tal, sino en otra forma. Segunda ley de Kirchhoff. Y con esto empezamos los problemas. Ahí tienes una fuente, es una pila, una barra menor y una barra más larguita. Y tenemos dos resistores. El circuito está cerrado, vamos a colocar la fuente, se coloca así una E para señalar el voltaje que da la fuente, así se le llama. También podemos decir la energía que va a dar esta pila, pero se usa en términos de voltaje, el voltaje que nos da la pila para que circule corriente por estos resistores. Hay que anotar también que estos tienen unos signos, positivo y negativo. Siempre se trabaja así en el caso de la pila, ¿no? S es igual a la diferencia potencial del voltaje, AB. También vamos a tener el sentido de la corriente que sale del positivo, ya hemos mencionado. Y en el caso de los resistores, usaremos en algunos casos estos signos. ¿Y por qué viene ese orden? Ese orden del más menos viene después de haber definido el sentido de la corriente, no viene antes. Definimos la corriente en este sentido que es
antihorario en este caso. No siempre será así, pero en este caso es así. Entonces siempre por los resistores va de mayor voltaje a menor voltaje. De mayor voltaje a menor voltaje. ¿Se acordaron ustedes la ley de Ohm la semana pasada? mm, Mencionando que la corriente va de mayor potencial a menor potencial. Eh, Esta es la segunda ley de Kirchhoff de manera general. La sumatoria de voltajes es igual a cero. Esto también equivale a conservación de la energía mecánica. Perdón, conservación de la energía. La energía se conserva. Pero no lo vamos a trabajar así, lo vamos a trabajar con esta relación. De manera práctica, vamos a señalar que la sumatoria de las fuentes, porque puede haber 2, 3, 4, 5 en un circuito, en este caso hay un circuito, es igual a la sumatoria de los productos de I por R, por cada uno de ellos. En este caso aquí hay dos, ¿no? Esta es la manera como lo vamos a trabajar para nuestro caso. Muy bien, listo. Hemos entonces concluido con nuestra teoría. Y si al momento de desarrollar se dice algo que le parece contradictorio a la parte teórica, no le parece que es así, entonces usted escribe nomás para poder explicar qué pasó. O algo ha tenido que pasar. Todo lo que se resuelva tendrá que irse en función a la teoría. Bien, empezamos entonces, si no me equivoco, bueno, ahí están los pormenores, voltaje ya ustedes saben, ¿no? Voltios, resistencia en ohmios, corriente en amper. Las unidades no han cambiado, se mantienen lo mismo. Vamos con este problema. Dice, señala, está escrito, se muestra parte de un circuito. Ya, hay unos puntos suspensivos que ustedes están viendo. Aquí debe continuar. 2, hay un punto de 20 volt ahí, cortado, me dan ese dato. Abajo no hay dato, ojo, eso es. Y aquí hay una porción, una figura cerrada, ciertamente, con R, donde pasa 1 amper. Y tenemos otro resistor de 4 ohmios y otro de 5 ohmios. Me dan el voltaje de 20, repito, y un voltaje aquí, visto de 5 volt. ¿Está bien? Y la pregunta es, determine la diferencia entre el potencial eléctrico AB en ese orden. No es lo mismo AB que BA. AB, o sea, A, B. Así, vamos a ver qué encontramos. Para determinar la diferencia de potencial eléctrico entre A y B, necesito conocer, a ver, empiezo a imaginar, ¿no? Obviamente, a ver, ¿qué cosa quiero calcular? Quiero calcular la diferencia potencial. Entonces, sería así, ¿no? Mi borrador. Potencial AB. Recuerdo que eso se puede calcular I por R. Ya. Entonces, R sé que vale 4. Lo que no sé, porque no se ve en la imagen, al menos en el dato, cuánto vale la corriente. Eso sería un análisis rápido, ¿no? De lo que refiere. Me hago la pregunta siempre, ¿qué me viene a calcular? La diferencia potencial. ¿Y cómo se calcula eso? Tengo una fórmula. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Calcular la corriente. Esa es la que faltaría. Tengo que determinar cuánto vale I. Ujú. Otra cosa, para determinar una diferencia de potencial en un orden de AB, necesito saber si la corriente es hacia arriba o sube o baja, por decirlo, ¿no? O sea, necesito saber eso porque el orden va a determinar el signo también. AB, BA. Y esos son los dos casos. Bueno, esa es la inspección rápida.
Ahora vamos a detallar teniendo ya una proyección de qué necesito. Entonces vamos aquí. Utilizar las teorías. Mi objetivo es calcular la corriente y con eso ya tengo la diferencia de potencia. Empezamos. Observe este detalle. Dice, la corriente fluye de mayor potencial a menor potencial. De mayor a menor, eso ya por la clase anterior. Tengo 20 voltios y tengo 5 volts. Entonces la corriente que circula por este resistor de 5 ohmios es, ya sabemos, el orden. ¿Hacia dónde se dirige? Bien, eso está dirigido hacia la izquierda, de mayor a menor. Es una corriente ahí. ¿Se puede saber cuánto vale la corriente? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuánto vale esa corriente I1, la que hemos colocado? Para recordar, ¿no? Porque eso ya lo hemos visto, ¿o no? Sí, hemos visto. Sí. ¿Recordamos cómo se calcula ese I? Ujú. Ahí está la formulita. Voltaje I por R. ¿Está bien? La resistencia o voltaje I por R. La diferencia potencial entre los puntos. En este caso, se entiende que los puntos, uno es de 20 y el otro es de 5. Esa diferencia entre 20 y 5 tiene que ser igual al producto de 5 por I1. Y eso sale pues a la vista, ¿no? Al ojo. Bien, entonces tenemos 3 amperes. Bien, 3 amperes. Ya. Una vez colocado aquí, esa corriente de 3 amperes va, va a llegar a este nodo. Y vemos en el gráfico original que hay una corriente de 1 ampere hacia abajo. 1. Le tienes que recordar la primera ley de Kirchhoff que hemos dicho en la primera parte. Está bien, la corriente se va a distribuir en dos. Uno, el de abajo, ya se sabe. Y el otro es consecuencia. Porque es lógico que se bifurque, se divida de esa manera. Entonces, vamos a tener I1, que ya se sabe, I2 y la I de 1 ampere, que es el dato. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto valdría I2? ¿Cuánto vale I2? Es solamente viendo la imagen, ¿ah? I1 vale 3. I vale 1 ampere. ¿Cuánto valdría I2? ¿Alguien por ahí? ¿No? ¿Cuánto vale? I1, primera ley de Kirchhoff. ¿Está bien? Si no, para repetirlo. ¿Está bien? ¿Vale 2? Bueno, sí, seguro que todos sabemos sumar, restar, ¿no? Claro. Si está entrando 3 por aquí, voy a recalcar, está entrando 3, y por aquí baja 1, entonces tiene que salir 2 por acá. Ahí. Lo que ingresa al nodo es igual a lo que debe salir. Esa es la primera ley de Kirchhoff. Y esa corriente I2, la que sabemos que vale 2 amperes, esa es la que va a la vueltita por aquí y va a pasar por este resistor.
¿Ah? Y no solamente sé el valor, sino que también sé el sentido. Por lo tanto, aquí se deduce que el potencial de A es mayor que el potencial de B, por la razón que la corriente va del mayor potencial al menor potencial. Entonces, vamos, el orden está bien. Y colocamos finalmente la trayectoria, cálculo de diferencia potencial, que viene a ser 2 por 4, 8 volts. Y listo, ya está. Resuelto nuestro problema. ¿Mm? Primera ley de Kirchhoff y esto sería la ley de Ohm aplicado aquí. ¿Alguna consulta, alguna duda? Me escribe, si hay que repetir algo, me avisa, no hay problema. Ya, vamos a verlo. Voy a hacerle un borrador, ¿también? Ponerlo y luego ya lo pasamos a limpio, ¿no? A ver, tararara. Ya, esa partecita, a ver. Tararara. Ya está. Sí. Le vamos a ponerle desde el origen, porque es muy importante ver cómo se plantea, pues. Ya, así está, así está. ¿Está bien? Ahí empezamos. Empezamos. Entonces, Eh, me piden cuánto vale la diferencia potencial entre AB. Potencial A menos potencial B, así se escribe o se puede escribir así, cualquiera de los dos. Ya, esto es igual ahí multiplicado por R. El caso es que el R sí lo conocemos, vale 4. El problema está en que no sé cuánto vale I. Es la corriente I que tampoco no sé si va de B hacia A o de hacia, no sé el sentido. Lo que sí sé es que este potencial que es 20, obviamente es mayor que 5, entonces la corriente fluye de esta manera, de mayor a menor, y a este le voy a poner un I1. Esa corriente I1 multiplicado por 5, ese producto de I por 5 debe ser igual a la diferencia de estos dos. Así, eso dice la ley de Ohm. 20 menos 5 es igual a I1 multiplicado por R. Y entonces este I1 me saldrá, recuerda que R vale 5, se vale 5, entonces me va a salir 3 amperes. Es algo así, 3 personas, le voy a poner en persona, 3 personas van a llegar a este punto y deciden dividirse. Se sabe que una persona pasó por R, que es un amper, una persona. Y entonces, si han entrado 3 personas, llegado a ese punto y uno baja, los otros han seguido el otro camino y eso tendrían que ser pues 2 personas, ¿no? O sea, 2 amperes. Esos dos siguen el camino, dan la vuelta, ven una curva, dan la vuelta y justamente pasarían por este resistor de 4. Entonces esto me sale, o esto es 2 amperes. Y eso es lo que se va a colocar aquí. Y ya está, 2 amperes. Y la diferencia potencial entre AB resulta 8 volts. Ahí está. Bien. Entonces, tenemos ahí la solución del problema. Bueno, aquí ya les he colocado en limpio, eso va a salir en limpio, por supuesto. Es de 8 amperes. Bien, listo. ¿Alguna consulta por ahí adicional de repente? El primer problema, esto es parte de lo que usaremos también más adelante. Hay otras reglas, nos falta la segunda ley de Kirchhoff, que no lo hemos utilizado, pero que también vamos a pedir que ¿cómo se llama? Que hagan las preguntas, pues, ¿no? Repetimos, no hay problema, porque a veces basta
que de repente 3, 4 problemas estén bien entendidos y ya uno se sigue, en vez de hacer 40 problemas y no se entiendan, digo yo, ¿no? Ya, acá tenemos otro caso. Aquí hay un pequeño truco que estoy viendo esta parte. Um, Vamos a ver acá, dice. Determine la lectura de un amperímetro ideal. Determine la lectura del amperímetro ideal. En el circuito mostrado. Y dice, considere voltímetro ideal. A ver, el amperímetro es ideal y el voltímetro es ideal. ¿Qué significa? Tiene trascendencia que un voltímetro sea ideal y un amperímetro ideal, y qué hay que tomar en cuenta. Eso se lo menciono uno por uno. Primero, el amperímetro, a la cual hace referencia primero, dice que es ideal. ¿Y qué es ideal? Es que, mire la imagen, esa A es el amperímetro, A de amperímetro. Está conectado, esos son cables, lo que se ven ahí, ¿no? Entonces, dentro de un instrumento de medida, o de un instrumento cualquiera, tiene también cables, diseñados con cables, no como pasaría la corriente, ¿no? Esos cables son ideales, tomados como ideales. ¿Qué significa? Que la corriente pasa sin ningún problema. Es como si no existiera el instrumento. Todo instrumento tiene resistencia, pero es ideal. Y no tiene resistencia, la corriente pasa y no tomamos en cuenta nada de obstáculo ahí. Eso es ideal. Caso contrario, en la última parte dice, considere el voltímetro ideal. ¿Qué es un voltímetro ideal? Acá ocurre todo lo contrario, lo inverso. En un voltímetro ideal tiene una alta resistencia. No permite, idealmente no permite que pase corriente eléctrica. Algo real es que sí pasaría algo de corriente, algo, no mucho, pero algo debe pasar. Pero para un voltímetro ideal no pasa nada de corriente. Es como una madera, es como un plástico, no pasa corriente. Así se debe tomar. El amperímetro pasa libremente la corriente. En el voltímetro no pasa corriente. ¿Está bien? Entonces, ¿y por qué se conectan los voltímetros? Bueno, es una forma de preguntar cuánto vale la diferencia potencial entre dos puntos. Mire, le voy a hacer una semejanza aquí. A ver, vamos a regresar a esa parte. Ya. Mire, voy a hacer una semejanza primero. Tranquilamente este problema lo puedo poner de esta forma, en términos de voltímetro. Acá no hay instrumento, pero puedo colocar. En vez de señalar, dice, determine la diferencia potencial eléctrica entre B, yo pongo, determine la lectura del voltímetro, y coloco aquí esta figura. Ajá, así. Y ya está, es lo mismo, se desarrolla, es lo mismo, 8 volts. Pero digo, determine la lectura del voltímetro. ¿Hay alguna diferencia aparte de eso? Sí, sí hay diferencia. O sea, el cálculo es el mismo, 8 volts. En un voltímetro, en un voltímetro, nunca hay voltaje negativo. Pues te mide el valor nada más. Pero cuando te piden la diferencia de potencial, el orden sí importa. El orden sí importa. En este caso, AB es 8. Pero si me piden, por ejemplo, la diferencia potencial entre B y A, la respuesta es menos 8 volts. El orden sí importa. En un voltímetro no interesa, siempre vas en positivo. Mm, no, el voltímetro tiene una alta resistencia, más bien tiene resistencia. El voltímetro tiene una alta resistencia. Y ya, vamos a ver acá, vamos a aclarar eso también. Mire, la corriente viene por aquí, ¿está bien? Mira, viene por aquí, hemos dicho baja, da la vuelta a, pero cuando llega a este punto de acá, al punto A, por aquí,
la corriente es cero. Es cero, no pasa corriente. No pasa. Entonces va por aquí, la corriente. ¿Por qué no pasa corriente? Porque se resiste al paso de la corriente eléctrica. Impide que pase. Entonces por ahí no pasa, pasa por otro lado. En el caso del amperímetro, podría tener costadito y se trabaja como una resistencia adicional, no hay mucha dificultad. Sino que a veces uno asusta esto de los voltímetros, pero así lo vamos a tomar, o así se toma el trabajo en este caso. A ver, y le hago mención esto porque quizá le puede parecer un poquito complicado, espero que con esto aclare eh, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que se va a hacer con el problema aquí, aunque no le parezca esto es súper sencillo, es facilísimo este problema. Eso sale con una sola línea, pero ¿por qué? Ahí está el caso. Mire, vamos a darle solución, mire. Es rapidísimo sale el problema. Eh, vamos a tener, ya le mencioné esa parte, ¿verdad? El voltímetro tiene una alta resistencia. ¿Y qué significa? Mire, ahí, Brian, cuando ves un problema donde mencionas lo que tú me estás escribiendo, ahí me haces hincapié para yo recalcarle. Ya, voy a recalcarle esa parte, mire. Ya, esta es la figura. De lo dicho, de lo dicho, de lo dicho anteriormente, voy a hacer la siguiente pregunta. Aquí voy a colocar un i. Ya, voy a empezar por ahí. ¿Y tiene un valor o vale cero? ¿Vale algo o vale cero? De lo dicho anteriormente. ¿Vale? Cero. Eso es lo que hemos dicho. Bueno, eso es lo que he dicho. Eso es lo que se ha dicho. Vale cero. ¿No es cierto? Ahí todavía está acostadito. O sea, ahí mismo, ¿no? Ni siquiera un costado, no, ahí vale cero. Ya. Entonces, si eso es cierto, porque es cierto, ¿no? La teoría es cierto, entonces, cuando vamos a analizarlo, cuando la corriente, este es positivo, hay una sola fuente, por lo tanto es fácil de averiguar. La corriente sale por aquí, viene por aquí, viene por aquí, llega al nodo, entonces tendría que repartirse, ¿cierto? Tendría que dividirse en dos, porque hay un nodo, hay dos ramas. Pero por arriba no puede pasar. Y no pasa porque el voltímetro tiene una alta resistencia. Entonces la corriente dice, no, no voy por ahí, no me conviene, mucho trabajo, y si es que pasa por aquí. ¿Ah? Y este vale cero. Este vale cero. Y la corriente viene por acá, viene por acá. Entonces, aquí en este I2 vale cero. ¿Ah? Y por acá también vale cero. Porque no pasa corriente. No pasa. Entonces, por aquí también vale cero, porque no está pasando corriente. O sea, estos de acá, estos que están aquí, no funcionan. No funcionan. Pero no pasa corriente. Entonces la corriente viene por acá y regresa. ¿Ya está? Entonces es una sola corriente que está pasando por ahí. Una sola. Entonces si yo hago o recuerdo esta relación práctica, I por R, y solamente hay una sola fuente, que es 4, no hay otra, y sumo I por R, I multiplicado por R, ahí está. Eso sería 2I. Más, aquí tengo este I mismo, porque es el mismo, multiplicado por este 2R, 2 ohms, perdón. Entonces sería 2I. Tenemos 4, 4I,
Entonces la corriente es 1 amper. Y esa corriente de 1 amper es la que pasa por aquí, por el amperímetro. Y igual a 1 amper. Y esa es la respuesta. Eso es lo que pasa por ahí y esa es la respuesta. Ujú. Es bastante sencillo, pero obviamente lo previo, dicho anteriormente, es la que te va a llevar a que plantees la ecuación de esa manera. Si no, vamos a tener que dar una corriente, más vueltas, pero que no es real, no es cierto. Bien, este es el borrador. Por ahí alguna consulta, vamos a colocarle ya de manera ordenada. Colocar de manera ordenada lo que sucede aquí. Y está el sentido de la corriente, por lo expuesto anteriormente. Es una sola corriente la que está pasando. Sentido, en este caso es un sentido horario. Esta es la formulita, ley de Mayas, si se le conoce, primera ley de Kirchhoff o ley de Mayas también, ese es el nombre que recibe. 4 y 2, y tenemos I igual a 1 amper, que sería la lectura del amperímetro ideal. ¿Ya? Mm, ¿qué, ¿A qué se referencia que el potencial voltaje o voltios, el amperímetro negativo o amper negativo? En esa parte no, no sé a qué se refiere del más o el menos. Si lo recalcas, no hay problema, podría ayudarte mejor. Bien, vamos a continuar. Si por ahí queda duda, a ver, vamos a seguir hablando de esto, ¿no? O sea, casi de lo mismo en otras situaciones, por cierto, pero de lo mismo, ¿no? En otras variantes, pero de lo mismo, recordando también la clase pasada. O sea, todo eso va a sumar aquí. Esto son hasta 3 clases pasadas que se juntan aquí, dependiendo del caso. Dice la lectura y el gráfico. Ahí ven un amperímetro, por lo general es ideal. Por lo general es ideal. Tenemos ahí 1, 2, 3, 4 resistores. Tenemos una fuente de 60 volts. Clarísimo el dibujo, amperímetro, resistencia y pila. Texto, un amperímetro es un galvanómetro conectado en paralelo a una resistencia, en paralelo a una resistencia. No, eso está mal, eso es en serie. Bueno, ya. A una resistencia eléctrica denominada resistente Shunt. Si disponemos varias resistencias Shunt, ese es el nombre que recibe, se puede construir un amperímetro con varios intervalos de mediciones que se conectan en serie. ¿Ya? En serie. ¿Ya? Los amperímetros se conectan en serie, o sea, al costado. Los voltímetros se conectan en paralelo, como hemos visto, como si fuera un gancho. Es en paralelo. Se pueden construir un amperímetro con varios intervalos de medición que se conectan en serie a la corriente que se quiere. Determine la lectura del amperímetro ideal. Al final, determine la lectura del amperímetro ideal. O sea, ¿cuánto mide? Ya es la conclusión, ¿no? Hay una serie de conceptos de amperímetro, galvanómetro, etcétera, ¿no? Pero esa es la pregunta. Este, ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál sería la idea? Primero la idea. Quiero calcular la lectura del amperímetro. Eso significa que tendría que saber cuánto de corriente pasa. A ver, empezamos con la fuente. Positivo, negativo. Entonces yo me imagino esto. Viene por acá la corriente. Aquí hay un nodo. Una parte baja, otra parte sigue. Me imagino llega aquí. Una parte pasa, otra baja. Me imagino acá. Llego esto, una parte para un lado, otro inclinado. Me imagino estos llegan.
se juntan y luego salen por aquí. El otro que también bajó, sigue, se juntan y luego pasará una corriente por aquí. Esa es la que debo calcular. Esa es la idea. Bueno, al menos esa es la idea. Bueno, entonces tendría que calcular corrientes. Tendría que calcular corriente, pero hay 4 ahí. Entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, fácil. Acuérdate de... Ojo, lo que queremos es el amperímetro. Ese es el objetivo. Lo que está después, ya hay una serie de corrientes que se ha dividido todo, como que no me haría falta. ¿Cómo hago para eliminarlos? Porque mucha distribución, pues, está muy complicado. ¿Podría esto reducirlo a algo menos? Bueno, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y para eso debo recordar la clase pasada. Que hemos tratado en la clase pasada sobre resistencias, resistores equivalentes. Entonces vamos a utilizar esa parte para reducir, porque está un poquito complicado, al menos parece. Bien, miren, número 1. Primera observación. Arriba todos tienen A, mismo potencial. Primera observación. Abajo, B, todos tienen el mismo potencial. O sea, el amperímetro es una línea simplemente, ¿ah? Es un cable nada más. Está A porque ahí pasa la corriente, por eso nada más. Después no le afecte nada. Tenemos B y arriba. O sea, todos estos resistores, los 4 resistores están en paralelo. Y tú lo puedes reemplazar por uno solo. Si utilizo la fórmula, lo puedo reemplazar así, con una ecuación. Paralelos, 4. Pero parece un poco complicado. Bueno, eso ya es la habilidad matemática que podamos tener. Miren, como están en paralelos, me acuerdo, la clase pasada, 3 y 6 en paralelo. Tomo los dos nada más. Uno puede hacerlo, repito, a ver, profesor, pero ¿puedo calcular todo de una vez? Lo voy a colocar aquí. Antes de empezar con eso, hay forma de darle solución. Mira, puedo empezar así. Si yo quiero calcular el equivalente de estos 4, de frente haría esto. 1 sobre R equivalente igual 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 5 y más 1 sobre 6. Resuelvo y ya está. Listo. Ya tengo mi equivalente. Ya lo reemplazo por uno solo. Esa sería una opción directa. Pero no. Voy a hacerlo de otra manera. Voy a hacerlo de a poquito. Teniendo en cuenta que voy a coger 3 y 6 primero. Entonces, me queda 2. Ojo, me queda 2. Te vas a perder ahí. Tenemos el equivalente 3 y 6. He cogido 3 y 6, están en paralelo. Producto entre la suma. 3 por 6 entre 3 más 6. Eso nos sale 2 ohmios, ¿correcto? 2 ohmios. Pero solamente de 3 y 6. 5 aún se ha quedado. Entonces, aquí tengo 2, pero, ojo, todavía tengo 5. ¿Está bien? Ahí está. Ahí lo tenemos. Pero algo se ha reducido. Puedo seguir reduciendo. 2 y 2 paralelo. Sería 1 también. Pero, a ver, lo voy a dejar ahí. Mire, ya se ve algo pequeño. Mire, 6, 6, vamos a colocar acá. Y acá suma resta nada más. A ver, 60. La diferencia potencial entre estos dos puntos es 60. Este es A, este es A, este es B y este es B. La diferencia potencial entre A y B es 60. La corriente va de mayor potencial a menor potencial. Hay una corriente, aquí, 30. 30 amperes. 60. 2 por 30, 60. Y lo mismo ocurre en el otro caso. La diferencia potencial AB vale 60. Tienes 2. Entonces tenemos otro 30. Y vamos al otro punto, que también es A y también es B, pero también vale 60. Entonces, ¿cuánto valdría la corriente que pasa por 5 ohmios? 12. 5 por 12, 60. Y está. Entonces, esas corrientes se juntan, ¿no?
Por acá voy a colocar, se juntan, viene por acá. Aquí sería la suma total, sería 42 amperes. Llega a este punto aquí y se van a juntar. Y ese es lo que queremos calcular, es I de X. Entonces, ¿cuánto valdría esa corriente? Ahí ven ustedes la distribución, ¿no? Como en cámara lenta va a fluir la corriente. Ya está. Listo. Y entonces tengo la intensidad de corriente igual a la suma de ellos, sería 72 amperes. Listo. Si tú deseas calcular su equivalente total de los cuatro, te va a salir igual 72. Haz la prueba. No hay ningún problema, se puede hacer eso también. Muy bien, ahí está la solución de este problema. Si hay alguna consulta, alguna duda sobre esta parte, ¿veis? Ujú. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo, limpio. Sigamos. Bien, no veo preguntas. Vamos a seguir entonces con el siguiente caso. Vamos, el problema número 4. Vamos con el problema 4. Vamos avanzando. A ver. ¿Seguimos con instrumentos? Seguimos con instrumentos. Ah, voltímetros también. Ya, voltímetros también. No se ve muy complicadito, parece el texto, salvo el voltímetro que está colocado ahí. Pues ese voltímetro colocado ahí como que hace que el problema sea, se vea un poquito complicado. Cuando hay un voltímetro, imagínate que no está. Eso es. Imagínate que no está. Lo que vamos a hacer es tomar los puntos donde se han conectado. A ver, en el circuito mostrado, si la lectura del voltímetro, mira, 100, el marca 100 volt, determine la lectura del amperímetro ideal. O sea, la diferencia potencial es lo que me dice el texto. La diferencia potencial entre, voy a colocarle puntos, ya, la diferencia potencial entre estos dos puntos que estoy colocando vale 100. Eso es lo que me quiere decir, nada más. Entonces ya te puedes olvidar de este que está aquí. Simplemente la diferencia entre ellos es 100 volt. Listo. Ese es el caso. Se toman los voltímetros. Y me piden cuánto marca la lectura del amperímetro. O sea, lo que me están preguntando es qué corriente está pasando por aquí. Esa es la pregunta. ¿Mm? Bien. Visto el texto, ya analizado el gráfico y a qué se refiere, qué es lo que tengo, qué me pregunta, entonces vamos a darle solución al problema. Empezamos aquí, verificando, tomando en cuenta estos dos. ¿Cómo están conectados? A ver si recuerdan. A ver si estamos ahí. ¿Cómo están conectados 10 y 15? Serie o paralelo. Mm, ya, si no recordamos eso, obviamente ya no podemos avanzar. Están en serie, ¿no es cierto? Está seguido, no hay la corriente que tienes ahí es una sola, seguida, serie. ¿Y cuánto vale su equivalente? Fácil, es en serie, es su equivalente. ¿Me das cuenta? La sumo, ¿no? Bueno, está de más, ahí está, por si acaso. Tengo 20 y me salió 25. ¿Está bien? Hemos cambiado un poquito la figura más, nada más, 25. Pero la diferencia potencial siguen siendo esos puntos, ¿ah? Ojo, no ha cambiado, los puntos son los mismos. Es verdad que no, los puntos es el mismo, aquí arribita, aquí y aquí. Son los puntos que vale 100 volt, 100 volt. Ahí ya puedes trabajar mentalmente, inclusive. AB, arriba es A, ¿ve?
Ahí está el voltímetro que marcaba 100 volt, la referencia, la diferencia potencial de 100 volt. Entonces aquí tengo lo siguiente. ¿Cuánto vale la corriente que pasa por 25 ohmios? ¿Cuánto de corriente está pasando? 25 ohmios, el que hemos calculado. ¿Cuánto saldría al toque? Ese sale al ojo. ¿Cuánto de corriente pasa por 25 ohmios? Ese al ojo. Muy bien. La diferencia potencial entre A, B vale 100. Ley de Ohm, voltaje I por R. Voltaje I por R. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay una corriente I. El producto de estos dos me tiene que dar 100. Claro. Ya, aquí hay otra corriente I y le voy a poner I sub 0. El producto de este 20 con este I me tiene que dar 100. ¿Por qué me tiene que dar 100? Porque este punto A también está aquí. Es el mismo punto. Y obviamente B está ahí. Entonces, tiene la misma diferencia potencial. Entonces, 5 ya. En el primer caso, 4. Ya en el segundo caso, 5. Ya esta corriente viene por aquí, la otra corriente viene por acá, da la vueltita, llegan aquí, a este punto B, y salen juntitos de la mano. O sea, sale 5 amperes, se junta con 4 amperes. Entonces el lector del amperímetro viene a ser 9 amperes. Listo, ahí está. Sí. Bueno, eso es lo que hemos aplicado. 4 y al final la suma sería 9. Borramos esto de aquí. Ahí está. Bueno, como se dan cuenta, esa reglita ahí, la ley de Ohm, voltaje y por es bastante práctico eh, recordarlo y se usa rápido, ¿no? Porque es un producto. 9 amperes. ¿Listo? Sigamos entonces, si no hay alguna consulta. Damos. No, con el siguiente problema. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué nos encontramos por aquí? Wow. Ahora, ¿no hay texto, no hay gráfico? Me parece que no hay. A ver. Mm, a ver, no tiene, solamente hay 10 amperes. A ver, vamos a ver qué dice. Pues algo debe ver en el texto, ¿no? Las instalaciones eléctricas deben diseñarse y utilizarse con cuidado para evitar posibles incendios o riesgos de electrocución. Cada circuito de una instalación se haya protegido por un fusible o interruptor de circuito. Si la intensidad de corriente sobrepasa el máximo prudente elegido, de antemano el fusible se funde y el interruptor salta. ¿Qué es lo que sucede con lo que tenemos en casa? En casa tenemos o debemos tener una llave donde se coloca un fusible que soporte un paso de corriente eléctrica. ¿Sí tiene imagen? Allá, allá, entonces, allá, sí tiene imagen. A ver, de repente, allá, ahí está la imagen. Oh, ya estaba separado. Ah, ya, aquí está. Ok, ok, ok. Sí, pues una mala jugada. Dije, qué raro, algo debe.
Ya iba a tomar 220 nada más. Iba a ser facilísimo el problema porque eh, la, la, eh, el voltaje que nos da en casa es 220 voltios. Entonces, si tengo yo aquí el amperímetro, pues ya la resistencia. Dije, bueno, así debe ser, pero bueno, ahí es el gráfico, ya está. Ahora sí, ya, se funde o el interruptor salta. Este es el fusible aquí, señalado como si fuera una S echada, es el fusible, que tiene un soporte como máximo. A ver, en el circuito mostrado, determine la máxima fuerza electromotriz tal que el fusible de 10A no se funda. O sea, que por este fusible, a lo más que puede pasar es 10. Porque si pasa 10.1, corta todo. Es como un puente, se cae el puente y ya no hay paso. Pasa que por ahí no pase corriente, ya no funciona nada. Pero es un cable importante que está llegando a la fuente. Ya. Entonces, tomaremos el punto, tomaremos el máximo amperaje, pues. El máximo amperaje. Pero bueno, ya nos imaginamos qué hacemos con todos esos circuitos ahí. Lo reducimos, ¿no? Porque el problema está en calcular la fuerza electromotriz, o sea, E. Ese es el objetivo. La pregunta es sobre él. A ver, lo voy a señalar acá. Dice, en el circuito mostrado, determine la máxima FEM, esa es la fuerza electromotriz. A esto se refiere, a eso se refiere. Por no decir el voltaje que produce la pila o la diferencia potencial entre la pila, también se le dice fuerza electromotriz, ¿no? La FEM, a ti también. Listo, entonces estos resistores podríamos reducirlo. A ver, ensayemos. Ya, ensayemos. A ver, vamos a ver qué tal estamos. Vamos a calentar un poquito. ¿Qué tal estamos en matemática? A ver, ¿qué tal estamos en matemática? Un borrador. Ya, un borrador rapidito. Empezamos. A ver, por aquí. Empezamos para practicar. Empezamos. ¿Cuánto sale aquí? ¿Alguien me sigue? 4. Ya. 1, 4 me viene. Listo, 4. Tengo 4. 4 con este que está aquí, con el otro 4. ¿Cuánto sería? A ver. No, no, no. No es 8. Están en paralelo. La mitad, son iguales a la mitad. 2, 2. Ese 2, lo voy a volar acá. Esto ya no está, ese 2. Está por acá, ese 2. Ahí está 2. Para ese 2 ohmios, con este que está aquí, ¿cuánto es? 1 o 4. Ah, eso está en serie, está seguido. 4. Ese 4 que ven aquí, con este 4, ¿cómo están? Porque hay un 4 ahí, así es un 4 acá. Es un 4. 4 y 4. 2. Tienes 2. Ese 2, aquí está este nuevo 2, con este de acá. 2. De la corriente viene por acá, así. 4, 3 y 5. ¿Cuándo me sale? ¿No? Entonces al final me queda 10. 10 ohmios. Ya. Y si la corriente que debe pasar por aquí es un máximo de 10 amperes, 10 amperes, entonces ¿cuánto vale la fuerza electromotriz? Voltaje y por R. Entonces sería 10 por 10, sería 100. Está, 100 volt. Bueno, ese es el borrador. La idea es esa. Ahí está el borrador. Ahí está. Entonces, el que ha practicado resistencias equivalentes, cómo hallar, cómo determinar, entonces le puede ser un poco más sencillo, aunque se recomienda hacer al menos un gráfico adicional
Pero ahí pues, hacemos, de repente nos equivocamos. Hacemos dos agrupaciones y luego uno. Y de ahí ya llegamos al final, ¿no? Como para asegurarnos. Muy bien, entonces aquí tenemos una sola corriente para estos dos. Está en serie, 4. Ese es el 4 diagonal. Falta el 4 que hemos hallado. Falta el 4. No es ahí. 4. Ahí está. ¿Ya? Compare. Ahí están los 4. Ahora tenemos allá los 4 están en paralelo. Esos están en paralelo. Entonces la nueva figura está 5, 5, 2, 4, 4 y paralelo la mitad, que sería 2. Bien. Ahora cogemos 2 y 2. Están en serie. Pues la corriente que ha dado la vueltita, pero es la misma. Esas dos. Ahí está. Suma. Eso me sale el 4. Me falta, obviamente, el otro 4. ¿Bien? La secuencia. Y nuevamente tomamos ahí A. Y estos en paralelo. Son iguales, la mitad. La mitad sería 2. Bueno, ahí puedo cerrar ya, en realidad, ¿no? Puedo poner 10 o dejarlo ahí también. Fíjese, aplico mi formulita. Son 10 amperes como máximo, porque queremos una FEM máxima, entonces tomamos la corriente máxima y aplicamos la malla. E es igual a la sumatoria. E es igual a 10 por 5, 10 por 2, 10 por 3. Uno por uno. El 10 por 5, el 10 por 2, el 10 por 3. Y la suma total me sale 100 volt. Ahí está. ¿Bien? Mm, Listo. Ya está. Muy bien, vamos entonces con el siguiente caso, vamos con el siguiente problema. Si no hay alguna consulta, vamos con el siguiente problema. Aquí está. Estos son los problemas ya que tienen ciertas características de concentración y análisis y de diferencias. Miren, ve ahí, aparece una figura siempre algo extraña cuando vemos un gráfico así, ¿no? Bueno, a mí las primeras veces que veía estos tipos de problemas así, pues me parecía extraño y que tenía que tener pues unos 4 años más de preparación para entenderlo, ¿no? Eh, pero como digo, hay que leerlo, hay que graficarlo, hay que dibujarlo y ya dividido los gráficos se puede entender qué es lo que dice y qué es lo que ocurre como fenómeno físico, porque eso es al final lo que uno debe comprender, el fenómeno físico primero, para pasar a ver qué método voy a utilizar. Si no entiende el fenómeno físico, pues ya ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, si no se entiende lo que sucede. Veamos, dice, cuando el interruptor S está abierto, ahí por ejemplo en la imagen se observa al interruptor S abierto. Abierto. ¿Qué importancia tiene el que sea abierto o sea cerrado? A ver, vamos primero por ese lado. Voy a terminar de leer. Dice, si está abierto, la intensidad de corriente es de 1.5 amperes, 1. Pero si lo cerramos, la intensidad aumenta en 0,5 amperes. Determine el voltaje. Entonces, hay dos casos, abierto o cerrado. Pero ¿qué implica que sea abierto? ¿Qué implica que sea cerrado? Vamos a hacer un borrador. Previo a eso, para entender qué diferencia hay. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Quizás no haya diferencia. Eso vamos a ver. Entonces, empezamos con el circuito donde esté abierto. Ya, el dibujo es así. Ya está. Ese es abierto. Ya, vamos a poner acá para hacer la comparación. Ese es cerrado. No me interesa ver el número, lo que me interesa es ver qué sucede.
Ya. Empezamos con la corriente. Arriba. Sabemos que la corriente sale del polo positivo. Entonces la corriente sube. Aquí hay un nodo aparente. Hay un nodo aparente. Entonces la corriente iría por este lado, iría por este otro lado. Pero sucede de que esta zona está abierta, cruzado. En tal caso, como está abierto, aquí la corriente es cero, no pasa corriente. Implicaría entonces que la corriente está pasando de esta forma, va así y circula así. Listo. Eso es lo que sucede. Nada más. La corriente pasa por los tres resistores. No hay desviación. Vamos en el otro caso, cuando está cerrado. Cuando la corriente sale del polo positivo, se encuentra nuevamente con el nodo y tiene aquí dos pases, 1 y 2. Claro, está cerrado. Pero la corriente astutamente piensa y dice, ¿para qué voy a ir por una resistencia si por el otro lado está libre? Está libre, no tiene resistor, mire ahí. Ahí, ojo, ojo ahí, ojo ahí. Esto es libre, esta línea es libre. Esta línea es libre. Entonces aquí la corriente vale cero. Ya, de lo anteriormente, clase pasada. Si este es un potencial A, potencial A, potencial A, potencial A. Si no hay diferencia potencial, la corriente vale cero. No funciona, no pasa corriente. Entonces, por ahí, por este R no pasa. O sea que, voy a hacer otro dibujo para que quede, espero, más claro. Es como si el problema fuese así. Así. Ese sería ahora, este es el equivalente. Ahí. El de arriba no pasa corriente por esa resistencia y es una línea. Y listo, y la corriente sería así. Igual, ¿no? Pero ya trabajando con los otros dos. Ya, eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa físicamente hablando. Entonces, espero entendido esa parte que se refiere a abierto, cerrado. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar de acuerdo a lo que diga el texto cuando está cerrado y cuando está abierto. Y sacamos nuestras ecuaciones tranquilo, porque hay una sola malla, no es complicado aquí, no hay 3, 4 en paralelo, serie, ¿no? En lo que se ve de manera sencilla y ya podemos ubicar nuestras ecuaciones, sumamos, restamos, dividimos y ya vemos que salió. Vemos que salió. Entonces, vamos. Resistor abierto, abierto, así como está abierto. Entonces, vamos a tener aquí que la corriente, mire, pasa así. Ahí está la corriente. Vamos a ver aquí, recordando la formulita, sumatoria de voltaje I por R, aplicando. Ojo, la corriente, ojo, ojo, no está colocado aquí. La corriente, según el dato, dice, es 1.5. ¿Está bien? Eso es lo que señala el texto. Aquí voy a colocarlo por si acaso. Hay una corriente I igual a 1,5. Ya, y es lo que se coloca E, 1,5 por R, 1,5 por 5 y 1,5 por 5. Es lo que se ha colocado en la ecuación aplicando. Y me queda 1.5 por 5 por R más 15, que es el resultado que sale, ¿no? De 1.5 por 5. Hasta ahí es lo que hay. No podemos reducirlo más, pero es lo que queda. Entonces, vamos a este caso. Ya. Cerremos el circuito. Ya como hemos explicado, cerramos el circuito, observe, cerramos el circuito y desaparece el de 5. Entonces, la corriente, por lo explicado anteriormente, tiene este movimiento, ¿no? Por el circuito.
Ahí está. Y hacemos lo mismo, pero ahora, ojo, ahora la corriente dice que aumenta. Ojo, esa partecita, esto puede confundirte. Dice aumenta en 0,5. Si tú tenías 1,5 y ha aumentado 0,5, entonces la corriente que va a circular ahora ya será de 2 amperes. Y aplicamos lo mismo que en la anterior, en la formulita. E es igual a 2 por R más 2 por 5, en la misma forma. Entonces tenemos E igual a 2R más 10. Ahora compara ambas ecuaciones. Lo igualamos. Igual ya restamos, igualamos, etcétera. Lo que sale, ¿no? Ahí está. Sería entonces 0,5 R. Tenemos R igual a 10. 10 ohmios. ¿Mm? Dice, determine el voltaje. Me piden E. ¿Cuánto vale E? Esa es la pregunta. Bueno, lo puedo reemplazar en cualquiera de las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, podría reemplazarlo en la segunda. ¿Está? Muy bien, aquí le ponemos 10. Sería 20/30, ¿no? Sería la respuesta. Y está. Pero lo que más me interesa, digamos, porque estas ya son ecuaciones, puede reemplazar a un lado a otro. Lo que más me interesa es que se entienda a qué se refiere cuando es cerrado, cuando es abierto y cómo lo debo tomar. Y qué es lo que ocurre con la corriente eléctrica. Esa es la parte central, digamos, del caso. Después de eso de la ecuación, la parte de matemática. Bien, ahí estamos bien por ahora. Ya, espero que estemos bien por ahora. Vamos con el siguiente problema. Mm, 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 mm. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Mm. Mm. A partir del conjunto mostrado, determine la intensidad de corriente que circula por los dos resistores. Bueno, hay dos nada más, a ver, se refiere a ellos. De como respuesta la suma de ellos. A la suma de ellos. Se ve complicado, digo, ¿no? También se ve complicado, ¿no? Tienes 4 volt, 10 volt, 6, 4 y 5 que están conectados. Bueno, aquí hay un truco. Un truco, número uno, que se puede hacer en cualquiera de los casos, pero es efectiva cuando hay varias fuentes, como estas pilas de 6, 4 y 10, que de alguna manera están conectados. Entonces ahí surge efecto. No siempre es así, pero cuando hay esa posibilidad de que estén conectados de alguna manera por un lado, entonces sí resultaría. Eso es uno. Dos, es lo que debo saber, el truco. Dos, debo recordar que la corriente va de mayor potencial a menor potencial. Bien, eso es lo que debo recordar. Y tres, la ley de Ohm, que ya lo conocen, voltaje I por R, resistencia. No podemos hallar equivalente, pero no hay forma, así que no, eso no. Entonces, el truco, la corriente va de mayor a menor y la ley de Ohm. Listo. Con esos elementos podría desarrollar este problema. Vamos al truco primero. Vamos al truco primero. A ver. Aquí está el circuito. Voy a hacer una conexión a tierra. Ese es el truco. A tierra.
También puedo ponerle un número, tierra o cualquier número. Un número conveniente, por supuesto, mejor dicho, un número que sea el adecuado. Se puede colocar. Me refiero a esta parte. Yo le pongo cero. Ese es el truco. ¿Está bien? Ya. Ahora viene, esa es la corriente. Miren, lo que observas aquí es 6 volts. Esta es la pila. La pila da una diferencia de potencial de 6 volts. Eso es lo que da. Está ahí el número. Pero sucede que aquí le hemos puesto como referencia cero. Cero. Entonces, en este otro extremo, ¿cuánto debería de ser? No es complicado, sino que es entender el concepto de los 6 volts. Repito, estos 6 volts significa la diferencia potencial en los extremos, pero uno de ellos vale cero. Entonces, ¿cuánto valdrá el otro extremo? ¿Entienden por ahí la respuesta? Intuye al menos la respuesta. Yo creo que se han ido varios, ¿no? Espero que estén volando. ¿Cuánto creen que vale el otro extremo? ¿No? ¿No hay idea? Ya, le doy el primer ejemplo. Yo estoy seguro que los demás es facilísimo con el primer ejemplo. ¿Ya? Ah, igual dependiendo de qué. 6 volts. ¿Por qué vale 6? Porque la diferencia entre los extremos debe darme 6. O sea, 0 menos 0, no, perdón, 6 menos 0 es 6. ¿No es cierto? Eso significa, mire, el significado solamente de la pila, mira, me da esto. Allá, ahora, pongo el punto rojito acá. ¿Cuánto vale el potencial en este punto? ¿Cuánto sería ahí? Muy bien, Jackson. Muy bien, Emily. Muy bien, Meili. Ah, la suma. Ya podría ser también, ¿no? Es una forma. Pero de acuerdo al orden, dice, la diferencia potenciales en los extremos es lo que está en el centro. También podría ser en términos de suma, pero el concepto es diferente. Entonces, aquí, porque este vale 10, y aquí está la barra mayor, pues. Esta es la barra mayor. Entonces, aquí tiene que haber un potencial mayor. Este potencial restado del 6 me debe dar 10. Es lo que hemos hecho también con el 6. Entonces aquí tendría que ser 16. Está fácil, ¿sí o no? Está fácil, pues. No sé por qué se han ido. No, de repente en internet, pero está fácil. Ya, esto 16 sube acá. Y baja también, por cierto. Baja o sube porque está libre. ¿Se acuerdan? Pone punto A, corre A, la clase pasada. Y es lo mismo. Entonces aquí vale 16. Ya, aquí arriba vale 16. Si aquí vale 16, ¿cuánto vale en el otro extremo? Ten en cuenta de que esta barrita es la positiva, que este 16 es mayor que este otro. Mm, Siempre el orden es mayor menos el menor. O sea, este 16, quitándole este numerito de acá, me debe dar 4. Ese es el orden. Entonces, ahí tendría 12. ¿Te das cuenta? ¿Está bien? Por eso les indiqué, ¿no? Barrita mayor siempre positivo, barrita menor negativo. Todas esas cositas al final cuentan. Al inicio parece que no contaran, ¿no? No, ya bueno, lo dijo, pero ¿qué hago con eso? Bueno, pero no, pues cuentan. Ya. Ahora mira, observa a este resistor de 4 ohmios, el de 4. Tienes arriba 12 y tienes abajo 0, pues es el punto 0. ¿Cuánto vale la corriente I1?
allá. Eh, por la diferencia en los extremos es el mayor menos el menor. Mayor menos el menor. A ver, vamos a ver ya. Vamos a ponerle acá. Ya, le voy a poner sentido de la corriente, ¿ya? Para recalcar esta partecita, mire. La corriente circula de mayor a menor. Ese es el orden. ¿Está bien? Es la ley de Ohm. Mire, la corriente va de mayor a menor, profesor, pero a ver, vamos a aclarar, porque se puede haber una confusión. Si tiene alguna confusión, me escribe, no hay problema. Mire, esta flechita que usted ve acá, que ha aparecido, es así, así va, sale del positivo y al negativo entra al negativo y sale positivo. ¿Mm? Entonces, aquí también la corriente entra al negativo y sale el positivo. Así va. Arriba, arriba, este, vamos a tener una corriente. Ahorita vamos a verificar qué es lo que pasa, porque hay una pequeña supuesta contradicción. Mira, la corriente en 12, la vamos a ver acá 12 y tiene 0. O sea, la corriente va por aquí. Ahí está. Es el orden. Ya. En el caso anterior, arriba está un poquito el problema, ahorita le explico aquí. Este vale 16 y este vale 6 volt. Y la corriente va así. Ahí está. Bien. Bueno, este todavía no se ha hallado. Ya. Listo. Vamos a hallar. Primero aquí. A ver, voy a colocarle. Ahorita le voy a explicar. Es de la corriente, ya que hemos puesto. Hay una corriente, el de arriba. Ojo, ahorita voy a detallar qué es lo que pasa. Eh, es el sentido de la corriente. Y voy a dar la corriente para 4. El que le estaba preguntando. El que pregunté. Eso sería 3. ¿Está bien? Diferencia 12, 12 menos 0, 12 igual a I por 4. Ahora vamos a 3 amperes. Porque la corriente te pasa por acá. Ahí está. 3 amperes. ¿Ya? Y ahora calculamos, aunque ya está escrito, la intensidad de corriente en 5, aquí. Aquí. Ya tiene diferencia potencial 16 y 6. Usamos la misma formulita. La diferencia es 10 igual a I2 por 5. Entonces me sale 2 amperes. Ya está. 2 amperes. Y me piden la suma. ¿Ah? Me piden la suma. La suma de la corriente sería 5 amperes, ¿no? Que sería lo calculado aquí y lo calculado aquí. Ya. Vamos arriba. Ahí termina la solución del problema. Miren. Si bien es cierto, tenemos acá un potencial de 16 y un potencial de 12. ¿Está bien? La corriente va de mayor a menor potencial, pero hay una pequeña contradicción con esta parte de acá. Porque la corriente debería de salir, ¿correcto? Debería de ser así. Si alguien se ha fijado, quizás se ha anotado ese puntito, debería de salir. Lo que pasa es que no siempre eh, una pila va a estar a favor. En este caso, esta pila está en contra. Esta pila es la que quita. Esa es la que he quitado. Le voy a poner un circuito. Miren, hay pilas que se colocan así. Este es uno. Voy a colocar un resistor y así. Ya, así está. Este circuito. Le voy a poner 10 volt y aquí le voy a poner 20 volt. Ya. ¿Cómo circula la corriente eléctrica en este caso? Quiero saber solamente el sentido de la corriente. Yo sé que la corriente sale, y eso va a ocurrir, del positivo. Entonces tengo una corriente que viene por acá. ¿Está bien? Ahí. Me fijo en la otra pila y tengo aquí el mayor positivo
Y yo sé que la corriente sale del positivo. Y entonces tengo un pequeño problema. Miren, ¿m? Hay un choque de corrientes. Y entonces, ¿cómo va a circular la corriente eléctrica? En realidad, ¿va una parte va a circular a la derecha y la otra a la izquierda? No. Aquí solamente hay un sentido de círculo. En este caso, observo quién es el mayor. El mayor es 20. Entonces habrá una corriente que gana, que es el de 20 volts. Y entonces la corriente circulará así. Y pasa que por la fuente de 10 volts, la corriente va a circular así. Pero ese es el resultado final. Le han quitado la corriente de 10. El de 20 le ha quitado una parte de la corriente de 10. Pero nunca va a quitar que el signo sea siempre para la barra positiva, el mayor, siempre así, y el sentido cómo está. Al final depende quién es el mayor. Entonces, algo así ha ocurrido con esa pila de 4, que le ha estado restando corriente. No siempre se pone todos a favor. Bueno, eso es una aclaración a este problema, me repito. A veces menciono algunas cosas que no se colocan casos, digamos, de aclaración. Entonces, cuando hay eso, usted me pregunta si hay alguna contradicción, pero si hay algo, tiene una explicación, por supuesto, salvo que la teoría no sea correcta. Pero si hay algo que parece algo anormal, de todas maneras tendrá una explicación. Muy bien, este ha sido entonces la solución. No se olviden el truquito, ponerle un potencial cero y de ahí, de acuerdo a cómo se va distribuyendo la corriente, vamos colocando, ¿no? Y ahí ya se puede calcular. Mira, aquí lo que se puede ver es que no hay fórmula complicada, lo que es la distribución de la corriente y colocar el punto cero, de mayor a menor la corriente. Muy bien, a ver si hay una consulta. Bien, ya. Vamos al siguiente problema. Casi estamos por aquí. Vamos al siguiente problema. Ya, vamos. Ahí está. Ahí tenemos otro peculiar. Por el dibujo, digo, ¿no? Algo peculiar. ¿Qué es lo que se observa ahí? Vamos a leerlo primero y luego el comentario sobre qué tenemos en la imagen. A la energía térmica consumida por el resistor se llama efecto Joule. A la energía térmica consumida. Cuando los electrones viajan por un conductor que tiene resistencia, un resistor como el que tenemos 4 ohmios 18, en el momento que se da el desplazamiento, que es lento, lento tampoco, pero más o menos, digamos así, se produce choques. El electrón choca con algunas partículas que se encuentra dentro del conductor, por supuesto, es materia. Entonces choca. Al chocar, produce calor, como cuando usted golpea un martillo con un clavo. Se golpea, golpea, se calienta, ¿no? Entonces se produce calor. Y dependiendo qué tantas veces se produzca el choque, producirá mayor calor. Si hay poco choque, poco calor. Si hay más de choque, mayor calor. Y se produce mayor choque porque hay mayor resistencia. Y por eso es que se encienden los focos, los tradicionales, ¿no? Ya no hay mucho foco. Pero así funciona eso. Ese es el mecanismo. Y a eso hace referencia el efecto Joule, es el calor liberado. En muchos casos experimentados, estos colaterales indeseables, bueno, a veces no se desea. Sin embargo, en otras situaciones el objeto principal es la conversión de la energía a energía térmica. Ajá. Por ejemplo, a los pobres pollitos, yo estoy seguro que a muchos les gustan los pollos a la brasa, ¿no? ¿Qué tal los pollos a la brasa? Este, los pollos, por ejemplo, que son comercializados, tienen un promedio, creo que de 4 meses, de repente ahí no recuerdo, ¿no? 4 meses
en la cual al pollito tiene que hacerlo crecer, pues, ¿no? Para que vaya a la brasa. 4 meses promedio. Entonces el pollo tiene que hacer todas las mañanas, se levantan a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, a correr, porque tiene que agarrar punche, pues, ¿no? Para que tenga el peso adecuado. Y luego hacen su barra y todo lo demás, pues, ¿no? Bueno, eso no ocurre tanto así, ¿no? Sino que a los pollitos se les colocan luces, focos, calor. El calor es energía. Y que el pollo esté despierto la mayor parte del tiempo que pueda. Entonces le colocan el focos ahí. Y necesitan calor para desarrollarse. Y así crece un poco más rápido. Es parte del proceso. Entonces, a veces se necesita calor. Es lo que hace mención acá. ¿M? Energía térmica, energía eléctrica y energía térmica. Estas aplicaciones térmicas las podemos ver en estufas, calefactores, secadores, cabellos, planchas, etcétera, etcétera. Es lo que me enseñan ahí. Punto aparte y tostadores. Punto aparte. Si por la resistencia eléctrica de 6 ohmios, me voy a la figura, 6, aquí está. 6 a la imagen, señala. Ya estamos en el problema. Hay una reseña sobre el efecto Joule. Dice acá, si por la corriente de 6 ohmios pasa una intensidad de corriente de 3 amperes, ¿cuál es la energía calorífica que disipa la resistencia eléctrica de 4 ohmios durante 10 segundos? Ah, bueno, ahí hay una fórmula que no le hemos dado, que acá le vamos a dar. ¿Cuánto de energía calórica? Hay el término también calórica. ¿Qué es energía calórica? Que disipa la resistencia eléctrica, el de 4, o sea, el que está aquí, durante 10 segundos. Bueno, vamos a empezar diciendo que cuando pasa corriente hay una pérdida de energía en forma de calor que se puede calcular. Vamos a recordar esta formulita, voltaje I por R, para darle solución. Por el resistor de 4 ohmios. Con ese 4 no lo voy a resolver. Necesito otros datos, como es la corriente eléctrica. Aquí arriba hemos colocado 1 amper. ¿Estamos de acuerdo? A ver, por si acaso. A ver. Vamos a ver si estamos de acuerdo o no. ¿Por qué me he colocado 1 amper? Bueno, si alguien recuerda, mire. Este puntito aquí, le pongo B, y este puntito sería A. Estos dos resistores están en paralelo, ¿cierto? 6 y 8 están en paralelo. Y cuando están en paralelo, el potencial es constante. Es una constante. Voltaje, ahí está, I por R. O sea, el producto de 3 por 6 debe ser igual a 18 por una corriente. Bueno, la corriente es 1 amper. Ahí está el producto. 18, 18. Eso es cuando están en paralelo. Ahora, visto que vale 1 amper, entonces quiere decir que aquí hay 1 amper, aquí hay 1 amper. ¿Bien? Perdón, 3. 3 amper y 1 amper. Adivinen cuánto ha tenido que ingresar por aquí. ¿Alguien por ahí me dice cuánto ha tenido que ingresar? ¿Está bien? Mira, no estamos diciendo, bueno, hemos dicho algo diferente por la pregunta, pero de lo que estamos haciendo es algo ya conocido. Esto es igual al ojo, 4 amperes. Lo que entra igual a lo que sale. Ya tengo entonces la corriente, 4 amperes. Ahora vamos a calcular el calor. ¿Cómo se calcula el calor? Es energía. Calor disipado. Esta es la formulita. Y al cuadrado por R por T, esa es una formulita. Ya no se lo he mencionado, no se lo he dicho en la parte teórica, pero aquí lo estoy colocando. Esa es la fórmula para calcular el calor. Y en este caso, el calor que va a salir al reemplazarlo está en Joule. El calor bueno, en Joule, en unidad de Joule, porque el calor también se mide en calorías.
Entonces aquí vamos a reemplazar 4 al cuadrado por 4, el tiempo vale 10. Y aquí tenemos un calor de 640 joules, que dependiendo de la clave podría estar en joule o podría estar en calorías. Una caloría es 0,24 joule. Podemos hacer la conversión, multiplicarlo por 0,24 y me salen calorías. Pero repito, eso dependerá de cómo esté especificada la clave. Bueno, como ven, no está complicado. El texto sí ha sido poco extenso, pero la solución no ha sido tanto así, salvo recordar o saber pues la fórmula, ¿no? Si no sabemos la fórmula ya no podemos calcularlo. Muy bien, avanzamos entonces con el siguiente problema. Si hay alguna consulta, alguna duda nuevamente, voy a repetir, me avisa. Esto es así. ¿No? Ya está. Vamos entonces con el siguiente problema. Uy, nuevamente tenemos acá. ¿Esto no tiene dibujo? Sí. Esto no tiene dibujo, hay varios datos ahí. ¿Verdad? De la vista vamos a ver. Bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos? Existe una amplia variedad de baterías. Una de las más comunes es la batería de 12 volt. Ah, fue ya. Ya fuimos. Bueno, vamos a leer con fe nomás, con fe. Ya. Una de las más comunes es la batería de 12 volts para automóviles. Las baterías que son de ese tipo, ¿no? Mayormente, o casi todos, de autos. Que consiste en una celda de 2 volts conectadas en serie. Ya, esto es, el terminal positivo a cada celda está conectado al terminal negativo, o sea, va en cadena, como se colocan las pilas. Y en la siguiente celda, cuando las baterías o celdas están conectadas de esta manera, su voltaje se suma. Ya cuando están en serie, uno detrás de otro, se suman, dice, cuando están en orden. Si las celdas están conectadas en paralelo, todos sus terminales positivos están conectados entre sí, al igual que sus terminales negativos. ¿No? Negativo con negativo, positivo con positivo. Eso están en paralelo. Cuando las baterías idénticas están conectadas de esta manera, la diferencia potencial o el voltaje terminal es igual a todas ellas. ¿Ya? Bueno, hasta ahí está haciendo está describiendo la conexión en serie y en paralelo. Eso es lo que está en esa parte del texto. Punto. Si cuenta usted con dos pilas, ya, creo que viene el problema acá. Si usted cuenta con dos pilas eléctricas de FEM, fuerza electromotriz, o sea, voltaje, diferencia potencial, de 2 voltios, pilas de 2 voltios en pocas palabras, y resistencia interna, acá tenemos un interno de 0,3 ohmios. ¿Cómo hay que unir estas pilas? ¿En paralelo o en serie o en paralelo? Esa es la pregunta. ¿Cómo uno? Dos pilas de 2 voltios con interna de 0,3. ¿Cómo lo voy a unir? Para obtener la mayor intensidad de corriente a través de una resistencia exterior de 0,2 ohmios. Indique dicha intensidad de corriente. Ahí me dice cuánto vale. O sea, quiero tener la mayor corriente. Si las pilas las conecto en serie o en paralelo. ¿En cuál de los casos es y cuánto vale? Esa es la pregunta. Ya está. Creo que al final sí se entendió a qué se refiere, ¿no? A qué refiere el caso. A ver, entonces vamos aquí a las fuentes en serie. En serie seguido, así como resistencias, ¿verdad? Igual. Ahí está, mira, seguido. Se puede ver las pilas conectadas. Esta es la diferencia potencial, mira, está en el mismo orden. Uno tras de otro. Y la interna está al costadito, 0,3, 0,3. La conectamos a una exterior, porque eso dice el texto, de 0,2, ahí está. Pero eso, ¿y qué hacemos con la resistencia interna? No, igual, como si estuviese afuera, igual, solamente que le pertenece a la pila. Igual se va a trabajar con la misma fórmula, igual no hay cambio. Solo repito que está dentro de la pila, eso es todo.
Entonces aquí tenemos una corriente I. ¿Cómo lo calculamos? Con la misma fórmula. Vamos a calcular la segunda ley de Kirchhoff, que es más extensa. 4, porque están seguidos, los dos. 2 más 2 en este caso. ¿Sí? Están seguidos. ¿Ah? No están en sentido contrario, porque si están en sentido contrario tendría que restarlo, me saldría 0, pero no, están en el mismo sentido según el texto. Entonces sería 4 y por 0,3, y por 0,3, y por 2. Es lo mismo que el anterior. Entonces aquí la corriente nos sale 5 amperes. Primer caso. Segundo caso, en paralelo. ¿Cómo se conecta en paralelo? ¿Ya? Según el texto, según también nuestro conocimiento, está en paralelo. Paralelos, paralelos. Con su resistencia interna ahí. ¿Mm? ¿Listo? Ya está. Entonces, en ambos casos, vamos a tener una corriente. Igual en ambos, en ambas pilas, porque tienen la misma resistencia, en la misma diferencia potencial, son idénticos. Por lo tanto, por los dos circulará la misma corriente. Entonces aquí, voy a detallarlo acá, por ser idénticos. Entonces voy a colocar, que pasa la corriente I2 viene por aquí, la otra I2 viene por aquí, se juntan en este nodo y sale y pasará por aquí con 2 y 2. Listo. Y aplicamos, ojo, aquí es I1, y este es I1, por ahí circula I1. Y aplicamos lo mismo que el anterior, pero para una sola malla. Una malla, o sea, me refiero a esto, esta malla. Esa que está aquí, una sola. Ahí está. Esa mallita. Y voy a tener lo siguiente. Ahí no le pongo I2 o 2 y 2, ¿no? Porque por cada resistencia interna y externa circula otra corriente. Pero es la misma formulita. Observe. Sería 2, voy a resaltarlo eso, 2, es la fuente, esa que está aquí. Ya, es de 2, 2 volt. Y 2 por 3 se refiere a esta corriente que está pasando por el resistor de 3 ohmios, a esta que está aquí. Y luego le hemos sumado estos dos que está aquí, 2 y 2, porque esa corriente es la que pasa por este resistor. Ah, eso es lo que se ha colocado ahí. Listo. Realizamos la operación y nos sale 2,8 amperes. Entonces, frente a la pregunta que nos hacen, voy a colocar, ya, dice, para obtener la mayor intensidad de corriente, la respuesta es 5 amperes y se dan colocados en serie. Estos dos están en serie. ¿Ah? Y cuyo valor es de 5 amperes. Esa sería la respuesta. Habría que buscar la mayor intensidad de corriente es de 5 amperes. Y asociados en serie, porque está. Listo. A ver, ¿qué tenemos? Todavía tenemos un problema. Ya, completamos, ¿ya? El tiempo de manera rápida. Si hay alguna consulta y me escribe, no hay problema. Vamos con este último problema. Ya está. A ver, parece algo. No parece muy complicado, ¿no? Y a ver, vamos a ver. Un amperímetro conectado de manera incorrecta. Un amperímetro conectado incorrectamente en paralelo con un elemento de circuito no solo mide mala corriente, sino que corre el riesgo de quemarse. Por eso todos los amperímetros tienen fusibles y protección. Por otra parte, si el voltímetro está conectado incorrectamente en serie con un elemento de circuito, la corriente del circuito se desploma a cero. Y aunque la medición de voltaje será incorrecta, no hay riesgo de daño. Bueno. Está haciendo referencia a cómo se conectan los instrumentos de medida amperímetro y voltímetro. Eso es lo que se entiende en el texto.
Dice, en el circuito mostrado, la figura determine la lectura del amperímetro y del voltímetro respectivamente. Bueno, lo primero era una reseña cómo se deben conectar los amperímetros y voltímetros. No hay mucha injerencia. Veo en el gráfico, me piden voltímetro y amperímetro. Listo. 20 y 20. A ver, rapidito. Ahí sí me contesta el último esfuerzo. Esta mañana. ¿Cómo están conectados estos dos? Estos dos, ¿cómo están conectados? Ojo, olvídate que existe el voltímetro, olvídate. ¿Cómo están conectados? Em, ¿Cómo se llama eso? Paralelo. Digo, ¿cómo están conectados? Nada más, ¿no? Nada más. No he dicho cuánto vale. Ya, están en paralelos, ojo. Ya. ¿Y por qué me interesa? No me interesa calcular su equivalente. Es 10, pero no me interesa. Quiero calcular el voltaje. Mire, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Y con esto ya el problema se soluciona rapidísimo. Mire. Uy, se va. Ya, mire, están en paralelos. Ahora observe. Rapidito. Como están en paralelos, son iguales, entonces pasa la misma corriente. ¿Está bien? La misma corriente. Le ponemos I y le ponemos I. Recuerda que esto es como si no estuviese, ¿ah? Esto es como si no estuviese. I. Entonces significa que por aquí ha tenido que ingresar 2I. ¿No es cierto? Ya está. Distribuye la corriente. Eso es distribución de la corriente. Ahora observa en esta malla. Lo voy a hacer y luego lo paso a limpio. En esta malla. Tienes 15. 15 es igual. Este producto, I por R, sería 2I por R. Más, ahora este producto de acá. Eso es una malla. Sería 20 por I. Y listo, ya está. Tenemos 15 igual a 10I más 20I. Entonces sería 15 igual a 30I y valdría 0,5. Y eso vale I. Lectura del amperímetro. Vamos a ver. Tenemos por aquí I y tenemos por aquí I. Sumados, por acá sería 2I. ¿Está bien? Pero I vale 0,5. O sea que el amperímetro está marcando 1 amper. Listo. Voltímetro. Vamos con el voltímetro. Voltaje es igual a I por R. ¿Ya? Voltaje I. ¿Cuánto vale I? I vale 0,5. ¿Cuánto vale R? 20. Entonces por 20 por acá. Entonces sería 10. Respuesta. Bueno, así sería en bordado, ¿no? Que va practicando. Vamos a ponerlo limpio. ¿Está bien? Vamos a ponerlo limpio. ¿Ya está? Listo. Bueno, entiéndote que ya cuando uno practica ya va haciendo su propio método, cómo empezar, qué tomar, y ya vamos dando solución más rápida, ¿no? Listo. Ya está. Ya, vamos. Potenciales, una corriente I, una corriente I. Entonces pasaría 2I. Arriba también, ¿no? Entra, sale, arriba, 2I. Tenemos este circuito que vamos a tomar. La malla mostrada en la imagen sería 15 igual a 2I por 10 2I por 20. Entonces aquí nos sale 0,5. Entonces el amperímetro indicaría 1 amper y el voltímetro 10 ohmios, ¿no es cierto? 2 por 0,5 y por 20. Es 0,5 por 20. Listo, jóvenes. Eso sería todo por hoy. Si hay ahí alguna consulta, alguna duda antes de... Ok. Listo. Muy bien. Nos vemos.